expresar tu perfección en mí y manifestar el gozo de tu verdad. Todo mi ser hoy quiere reflejar tu corazón, tu imagen hoy, Señor. Para manifestar tu amor, estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti. Nada Amada Iglesia, te saludo con la paz del Señor. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque sé que cada uno en este tiempo está siendo protagonista como Iglesia del Señor, de un tiempo realmente que va a ser trascendente en la vida de la Iglesia, porque sabemos que de todo esto el Señor va a estar sacando una iglesia fortalecida, poderosa, una iglesia que se va a levantar siendo luz. Y hemos titulado con la pastora, y no solamente un título, sino creemos que a través de estos videos, y hemos declarado que cada casa donde están los hijos del Señor es una casa de luz, una casa donde alumbra Cristo, es una casa donde alumbra en un barrio, donde alumbra a la familia, a los amigos, y ese es el protagonismo que tenemos en el Señor. Así que yo te bendigo, Iglesia, y doy gracias por la vida de cada uno, por el trabajo que están haciendo en sus hogares, por lo importante de esos altares de oración que hay en cada hogar, donde el Señor se está glorificando. Estamos cubriendo a la Iglesia con la sangre de Cristo, estamos cubriendo a la Iglesia con el amor y la gracia de nuestro amado Salvador. Y en este día quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Números, capítulo 21, versículo 7, y quiero que me acompañes allí con tu Biblia y que podamos tener este momento de meditación, este momento donde podamos reflexionar en la palabra del Señor juntos, cada uno en su casa, pero juntos, juntos en una misma fe, en un mismo espíritu, sabiendo que el que nos une es Cristo. Así que en Números capítulo 21, versículo 7, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una situación donde el pueblo de Israel vivió
en su peregrinar por el desierto. Una situación donde el pueblo se había rebelado, se quejaba por la comida, por el pan que era liviano y por el agua y quejas. Pero todo esto trajo a una situación donde había una gran mortandad y donde el pueblo, arrepentido por su rebeldía y por todo lo que estaba viviendo, clama a Moisés, que era su líder, que era el pastor, que orara a Dios. Y Dios le dio la salida. Ahora, todo esto, como sabemos, y el Señor nos viene hablando, que estamos en un nuevo pacto y todo esto que estamos viendo nos lleva a Cristo. Nosotros leemos la Biblia y toda la Biblia nos lleva a Cristo. Y acá, en este pasaje, justamente habla de aquella serpiente de bronce. No era de cualquier metal, era de bronce. El bronce simboliza la justicia de Dios. Nos habla de un Dios justo. Y aquí vemos cómo el pueblo encontró a través de la provisión de Dios la salida, la respuesta. Había una gran mortandad, pero allí el Señor le proveyó la salvación para esa situación. Ahora, cuando vemos todo esto, vemos a Cristo. Vemos a Cristo puesto en alto y Jesús mismo. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14, porque como siempre lo decimos, vemos que aquel antiguo pacto, aquel antiguo testamento, era la sombra, ¿no es cierto?, tipo y métodos del nuevo pacto, donde podemos hacer un paralelo y podemos ver cómo toda la Biblia nos lleva a Cristo, así como todo se centra en Cristo y Cristo es el que lo llena todo. Y dice Jesús, hablando a Nicodemo, un hombre que era un conocedor, un maestro de la ley, pero que fue con una pregunta, ¿qué tenía que hacer para poder conocer o heredar el reino de Dios, ¿no es cierto? Y le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y eso lo desconcertó, eso hizo que él no entendía cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre, voy a volver a nacer. Pero el Señor le habló y nos habla a nosotros, trayendo a memoria aquel pasaje en el libro de Números que acabamos de leer, y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que Jesús trae a memoria y hace la comparación? Así es necesario que el Cristo, que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios sea levantado, que sea puesto en alto, que sea visto por la humanidad, porque era necesario que el hombre encontrara a través de Cristo, que era el único camino de salvación, es la única provisión de salvación, es Cristo para el ser humano, para poder ser libre de esa muerte que es la peor de la muerte, que es la separación con su Creador, que es la muerte eterna. Y sabe que cuando el Señor le habla todo esto y nos está hablando a nosotros, que nos está diciendo que el que crea, el que mire a esa cruz, porque hermanos tenemos que entender que la cruz es el comienzo de todo, de una nueva vida. La cruz de Cristo y el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, es el que nos permite tener la oportunidad de una vida nueva, de poder vivir una vida en comunión y en obediencia a nuestro Creador, a nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos esto y podemos ver el significado, y lo importante que es en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde la preocupación y por supuesto para todos
es esa preocupación de la cantidad de muertes y oramos al Señor para que frene esa mortandad, pero también tenemos que preocuparnos por aquella muerte eterna. Tenemos que preocuparnos por ese virus, como alguno lo nombró, ¿no es cierto?, que de la antigüedad y que mató más gente que el coronavirus y que algún otro virus, sino todo lo contrario, ese virus que es la mordedura de aquella serpiente antigua, que es el pecado mismo en el ser humano. Solamente tiene una cura, un antídoto, una vacuna, que tanto estamos esperando que aparezca esa vacuna. El único antídoto para todo eso, así como fue la serpiente de bronce que levantó Moisés por dirección de Dios, ¿sabe? Hoy es Cristo, es el único que puede salvar. Mirar a Cristo, ponerlo en alto. Ahora, ¿quién va a poner en alto a Cristo? Y somos nosotros, es la iglesia. Es la iglesia de Cristo la que tiene que manifestar a Cristo. Por eso cuando decía que debemos ser esas casas de luz, esas casas donde señalen el camino, donde muestren el camino, porque la palabra del Señor dice que el que creyere será salvo. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Pero hemos sido enviados. Estamos en una gran comisión y esa comisión es justamente esto, que podamos en todo tiempo manifestar al Cristo que portamos, al Cristo que se nos reveló un día, ese Cristo en el cual nuestra mirada, nuestros ojos de la fe están puestos en Él. Dice la palabra del Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabe, es tanta la responsabilidad que debemos tener como iglesia, como cuerpo, como el pueblo de Dios, de poder transmitir, de poder impartir el Cristo, que tal vez por mucho tiempo estuvo encerrado en los templos, y que tal vez esa luz estuvo allí debajo del almud o de la mesa, y ahí no alumbra, porque es necesario que esté sobre la mesa. Y este tiempo, yo entiendo que este tiempo que el Señor sacó a su iglesia de los edificios, de los auditorios, de aquellos lugares donde nos congregábamos, y los llevó a los barrios, a sus casas, porque seguimos siendo iglesia. La iglesia del Señor no desapareció, la iglesia del Señor está más fuerte que nunca, la iglesia del Señor sigue predicando. ¿Y qué predicamos? Al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, al Cristo que es la salida, que es la respuesta. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Mire, la clave, el antídoto es creer en Él, es creer en Cristo, es recibirle como su Salvador, es poner su mirada en Él. Y Él en este tiempo, Él va a ser la salvación, pero una salvación eterna. Este cuerpo va a desaparecer y nos preocupamos tanto y tenemos tanto miedo a la muerte. Pero la iglesia del Señor no tiene miedo a todo esto, porque sabe que si este edificio que es terrenal se deshiciere, tenemos un edificio eterno, tenemos una vida eterna, tenemos la eternidad a la cual Dios nos ha llamado, y por eso como iglesia no debemos callar, no debemos avergonzarnos, debemos encender esa luz en cada barrio y que cada una de nuestras casas sea un lugar, sea un faro, sea una antorcha, donde realmente podamos reflejar al Cristo que es la salvación para la humanidad, para que todo aquel que crea será salvo, dice la palabra del Señor, será salvo, porque si seguimos leyendo, la palabra del Señor dice que el Señor no envió, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. La intención de Dios no es destruir, sino es salvar, es rescatar al ser humano. Por eso es tan grande y tan fuerte nuestra responsabilidad que tenemos que anunciar, no tenemos que callar. La iglesia del Señor no se congrega, pero tiene la función que Dios le ha encomendado más que nunca.
predicar a Cristo. Hoy a través de las redes, a través de tu celular, a través de los medios que tenemos de comunicación, aunque no nos podamos juntar, no podamos ir a una casa y golpear la puerta o llevar un tratado. Hoy a través de los medios que Dios nos ha dado, vos podés llegar a aquellos que Dios te ha permitido conocer, aquellos que se han quedado, aquellos pródigos, aquellos que tal vez un día rechazaron. Pero qué importante que hoy esa luz los alumbre y que ellos puedan poner su mirada como aquellos israelitas que miraban y eran mordidos, ¿sí? Fueron mordidos por la serpiente y son mordeduras de muerte. Pero ¿sabe qué? Los que miraban a esa serpiente de bronce que estaba puesta en alto eran sanos. No había muerte, había vida. Y allí eso es lo que sucede cuando podemos mirar al Señor, cuando vemos con los ojos de la fe, cuando podemos creer que Él es el Salvador, que Él es el que nos da una vida y una vida eterna, una vida abundante, una vida bendecida. Y eso hay que transmitirlo. No te guardes el antídoto, no te guardes la vacuna, porque a tu lado hay gente que necesita poner su mirada en Jesús. Hay gente que necesita, así como vos y yo un día pudimos mirar a ese Cristo y poder tener esa vida nueva, esa vida abundante en el Señor, hoy de paz, de amor, de esperanza, que son cosas que hoy el dinero no lo compra. ¿Sabe cuánta gente desesperada, cuánta gente que no sabe qué va a hacer con su vida? Pero sabe que en este tiempo maravilloso que el Señor nos ha dado para poder predicar, para poder hablar de Él, es el tiempo donde la iglesia se pone de pie, donde la iglesia comienza a alumbrar. Amada iglesia del Señor, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 22, dice: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Para que todos los términos de la tierra puedan alcanzar esa salvación, tienen que conocer al único, al verdadero, al Dios que no es una religión, no es una tradición, no es algo creado por el hombre, sino que es el Dios eterno, que todo lo contrario, que creó todas las cosas, que creó el universo, que creó la tierra, que creó al ser humano. Y a ese Dios tiene que el hombre volverse. A ese Dios tiene que el hombre creer. A ese Dios es el que el hombre tiene que mirar y tiene que estar puesto en alto. ¿Y quién lo va a poner en alto? Sino el cuerpo de Cristo, sino la iglesia del Señor, que somos nosotros, no es el cartel, no es el nombre del ministerio, no es el pastor, es la iglesia la que se pone de pie, que está cumpliendo la función de ese ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios. Es nuestra tarea, es nuestra función. Por eso, mirad, qué tiempo que estamos viviendo, y que el mundo pueda mirar al Dios que estamos mirando, al Dios de salvación, al Dios de redención, a ese Dios que restaura vidas, que restaura hogares. Por eso, hermanos queridos, tenemos una responsabilidad, pero también a todos aquellos que tal vez nos están escuchando, amigos, o tal vez hermanos que no se congregan, que no están en comunión y en obediencia con el Señor, porque son dos cosas que Dios me viene hablando muchísimo: comunión y obediencia. Y eso es lo que tenemos que perfeccionar en nuestras vidas. Yo te invito a que mires a Cristo. Yo te invito a que pongas tu mirada en el Señor. Yo te invito a que vuelvas al camino de salvación. Tal vez perdiste el enfoque, tal vez perdiste la mirada de tu Salvador, de tu Creador, y tal vez todo eso te ha llevado a caminos de dolor, a caminos de tristeza, de amargura. Tal vez tu vida ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque no tienes una brújula, no tienes un rumbo. Pero Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es tu solución.
La humanidad tiene que entender que todo esto tiene que llevarnos a mirar a Cristo, a mirar a Cristo. No estamos mirando, vemos los gobernantes cómo se equivocan, vemos los países cómo erran el camino, pero iglesia amada, seamos esa antorcha, seamos ese faro, seamos esa luz en tu barrio. Es un grano allí de arena en un mar, pero ¿sabe qué? Ese grano de arena es luz y en medio de la oscuridad esa luz va a resplandecer. Tu vida tiene que resplandecer a Cristo. Tu vida tiene que manifestar a Cristo. Y esa es nuestra tarea, este es nuestro compromiso. Que tu casa sea esa luz. Que tu casa sea ese resplandor de la gloria del Señor. Por eso, amada iglesia, quería compartir esta humilde pensamiento, esta palabra de Dios para tu vida, para la iglesia, pero también para este tiempo, para aquellos que puedan escuchar, que puedan entender que hay una salida, que hay una respuesta, que el Dios de amor te quiere reconciliar con Él y que vuelvas a Él y que puedas enamorarte de Él y que tu mirada no se aparte del Dios vivo y del Dios verdadero. Amada iglesia, yo te invito en esta hora a hacer una oración para que la iglesia del Señor en todo el planeta, en todo el mundo, pueda realmente reflejar el amor de Dios, el amor que ese Padre tuvo en dar a su Hijo, a su unigénito, a Jesús, para que nosotros hoy podamos disfrutar de esta salvación, pero que también nosotros podamos tener esa actitud, ese sentir que hubo en Cristo, de poder transmitir la salvación a otros, poder alcanzar a otros con este camino de salvación. Te invito a que me acompañes en este momento de oración. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos permites vivir como iglesia. Señor, cada uno en su hogar, así como aquella iglesia primitiva comenzó, Señor, así tú nos has sacado, Señor, de nuestros templos, de nuestros edificios, y nos has permitido entender que somos el templo de tu Espíritu Santo y que portamos la vida de Cristo en cada uno de nosotros y que somos portadores, Señor, de esa salvación que el mundo necesita. Señor, yo te pido que en cada hogar donde están tus hijos, en todo el planeta, Señor, se pueda alumbrar, Señor, que tu palabra sea lumbrera al camino, Señor, del caminante, de aquel que camina, Señor, en tiniebla. Señor, que en este tiempo esa luz alumbre y que la mirada, Señor, del mundo entero esté puesta en ti, porque tú eres la salvación de este mundo, tú eres la salvación para la humanidad. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. misericordia y poder para salvar.